Hola, en el video de hoy te voy a enseñar todas las preguntas de química y de biología para el examen 2009 de Comipems que revisamos esta semana. La primera dice, la A es la característica de los seres vivos donde el organismo responde a estímulos. Vamos a subrayar la parte que dice responde a estímulos porque en realidad esta es la palabra clave que nos interesa. Y entonces nos dan 5 opciones. Una primera de ellas es alimentación. Recuerda que alimentación, la palabra clave tendría que decir algo como ingerir alimentos. La homeostasis no es otra cosa más que un llamado equilibrio interno. Lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a decir, vamos a bajarle tantito aquí, equilibrio interno. La homeostasis significa básicamente que todos los sistemas que ocurren al interior del cuerpo estén regulados para que estés en un estado de salud. Cuando estás enfermo, podemos decir entonces que estás fuera de homeostasis y entonces el médico lo que hace es regresarte a ese punto de equilibrio. La irritabilidad es justamente responder a estos estímulos del medio. Puede ser en presencia de luz, puede ser, por ejemplo, en presencia del sol o, por ejemplo, las cucarachas en presencia de algún otro estímulo, como puede ser la comida. La nutrición no solamente es ingerir los alimentos, sino absorber los nutrientes y la reproducción significaría como generar nuevos individuos. Te recomiendo que enfrente de cada una de las preguntas en el examen al menos para la práctica, para estudiar, pongas cada una de las palabras claves que debería de decir la pregunta para que tú elijas esa como la respuesta. Para la pregunta número 18 dice principal mecanismo de la teoría propuesta por Darwin. Y aquí la única palabra que nos interesa es Darwin. Sabemos que están hablando acerca de un proceso evolutivo. Siempre que hablemos de Darwin, estamos hablando directamente de aquellos que sobreviven son los más adaptados o los más aptos. Y este proceso siempre se conoce como selección natural, por lo tanto vamos a elegir la E como la respuesta. Mutación no es otra cosa más que un cambio repentino en el ADN y este cambio repentino en el ADN ocurre al azar. El proceso de adaptación es sobrevivir en un ambiente en particular. El que vivas en este ambiente no necesariamente te posibilita vivir en alguno otro. Puntuación viene de una teoría que se llama puntualismo que dice que los cambios ocurren de manera espontánea o puntual. Es decir, la mayoría de las veces todo está estable, nada cambia y de repente algo cambia. Otra vez, todo estable y de repente algo cambia. Y ellos sustentan la teoría del puntualismo diciendo que el registro fósil está como saltado, o sea que no hay como pruebas continuas, no es como que veamos cómo va cambiando gradualmente un organismo a otro, sino que en realidad se ven solamente estos puntitos y esa se llama puntualismo. Y la recapitulación no hace referencia más que básicamente conocer qué ha pasado a lo largo de la historia evolutiva. Por lo tanto, siempre que veas Darwin, elige selección o la supervivencia del más apto. Para la pregunta número 19 tenemos cómo se le llama al conocimiento producto de la transmisión cotidiana. Entonces, conocimiento cotidiano también se le conoce como conocimiento tradicional y este conocimiento tradicional se conoce como conocimiento empírico, es decir, a través de la experiencia o de la observación. Y entonces tú podrías decir, bueno, no puedo, por ejemplo, tocar algo que esté caliente porque sé que me voy a quemar aunque no lo haya hecho antes, ¿no? Por ejemplo. O si paso por esa zona que está ahí muy rápido o corriendo que tiene aceite, me voy a resbalar, etcétera. Mientras que el conocimiento científico siempre es una serie de pasos ordenados que van a sustentar para generar nuevo conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento tradicional es conocimiento empírico. La pregunta número 19 nos dice un ejemplo ahora de conocimiento empírico. Y entonces algo que suene como que te lo dijera tu abuelita. Si dice, el proceso de germinación de una semilla, pues a lo mejor sí lo sabe, pero no creo que sepa el proceso o que te lo expliquen, por ejemplo, de manera muy formal. Entonces esto no es algo que dijera la abuelita. ¿Cómo se realiza la migración de las aves? Bueno, pues que siguen campos magnéticos, etcétera, tampoco nos lo dicen. La cantidad de protozoarios en un cultivo ni siquiera los estamos viendo, necesitamos un microscopio. Que el té amargo cura la bilis, esto suena como algo que te diría la abuelita. O como que el té de orégano, por ejemplo, quita los dolores o cólicos menstruales, ¿no? Cosas de estas. Las diferentes etapas del desarrollo de los reptiles, no. Por lo tanto, nos vamos a quedar como D como la respuesta. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque recordemos que la fotosíntesis básicamente es que a partir de la luz la planta genera comida, específicamente azúcares. Y entonces es un proceso que se llama un proceso anabólico porque lo que hace es construir moléculas.
Y recordemos que la fotosíntesis básicamente es primero tener una fase luminosa que lo que hace es captar la luz solar, lo hace a través de una antena conocida como clorofila. Tu mamá le pone agua a las plantas, la luz rompe a la molécula del agua, entonces inmediatamente el oxígeno sale a la atmósfera, que es uno de los componentes principales de la fotosíntesis. Entonces sale a la atmósfera y se queda el hidrógeno en un gradiente electroquímico que decíamos que cuando grita libera energía. Entonces sale energía en la fase luminosa que luego es utilizada en el ciclo de Calvin, donde te recibe rubisco, te subes a la canastilla del dióxido de carbono y entonces a partir de ahí generas glucosa o azúcar. Por lo tanto, vamos a decir que se genera oxígeno en la fase luminosa y glucosa en la fase oscura. Por lo tanto, vamos a decir que esto es lo que produce la fotosíntesis. No produce dióxido de carbono, al contrario, no lo necesitamos. Solo se produce glucosa. Sí se produce glucosa, pero también oxígeno que aunque no nos lo quedamos en la planta, se produce. Sales minerales ni siquiera, y sí se produce ATP, pero solo en la fase luminosa, pero en realidad está hecha para mover al ciclo de Calvin o la fase oscura. En la pregunta número 22 tenemos tipos de organismos que podrían sobrevivir en el planeta sin necesidad de otros. Entonces vamos a decir organismos sobrevivir sin necesidad de otros. A estos organismos normalmente se les conoce como autótrofos. Significa que ellos no dependen de otros, o sea, ellos generan su propia comida. Lo voy a poner aquí. Entonces, organismos autótrofos serían aquellos que no dependen de nadie. En este caso, la respuesta sería la C. Los autótrofos también son conocidos a veces como productores o a veces como fotosintéticos, entonces cualquiera de las tres podría ser la respuesta. En el caso de los heterótrofos, son organismos que se conocen como consumidores, es decir, dependemos de otros para poder alimentarnos. Hay varios niveles de heterótrofos, por ejemplo, podríamos tener primero a los herbívoros, que son los que se comen a los productores o a los autótrofos, o sea, las plantas, y luego entonces llegan los carnívoros que se comen a esos herbívoros, y luego entonces cuando estos dos se mueren, podríamos tener a los carroñeros como unos opilotes, por ejemplo, buscando la comida o la carne muerta, y luego entonces cuando todos estos se mueren, llegan los descomponedores, que básicamente son hongos y bacterias, que se encargan de restablecer todo otra vez al sistema. Si nosotros hablamos entonces ahora de eucariontes, tendríamos que hablar de células que tienen núcleo. Y si hablamos de anaerobios, significa sin oxígeno. Entonces, son cosas totalmente diferentes para que lo vayas anotando, por ejemplo, en tu examen y no se te vaya a ir ninguna información. En la pregunta número 23 tenemos, son ejemplos de biomoléculas clasificadas como glúcidos. Siempre que tengas la palabra glúcido, hace referencia a azúcar. Y cuando tengas referencia a azúcar, busca que termine en osa la palabra. Buscamos quién termine en osa, 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 entonces esta es la respuesta. Si termina en asa, como es el ejemplo, entonces en realidad estás ante una enzima. Si termina en ina, como el ejemplo, estás entonces ante una proteína. Si tiene el ol o glicer en alguna de las partes de su nombre, estamos ante un lípido o una grasa. Y aquí miren ustedes, tenemos ol, este es un lípido, y asa es una enzima. Entonces son las formas rápidas de identificar. Azúcar o glúcidos o carbohidratos son osa, enzimas son asa, proteínas son ina y lípidos son ol o glicer. ¿Cuál de los siguientes organismos son parásitos internos? Parásito significa un organismo que se beneficia a costa de otro. Es decir, un organismo que lo que hace básicamente es tomar lo que necesita de otro, pero perjudicándolo. No, ni siquiera se lo pide, ¿no? Si nosotros decimos que están internos, significa que están dentro del cuerpo. Y una manera fácil de descartar las respuestas es descartando, por ejemplo, aquellos que sabemos se encuentran fuera. Por ejemplo, las chinches, los piojos y los ácaros van a estar afuera, seguramente. Entonces descarto todas las preguntas que tengan 3, 4 y 5. Descarto esta, 3. Descarto, por ejemplo, esta que tiene 3 y 4, esta que tiene 4 y 5, por ejemplo, y descarto esta que tiene el 5, que es el ácaro. Y entonces en automático me queda la respuesta posible, que es la solitaria, la lombriz intestinal, y por lo tanto también tendríamos un hongo. Sabemos que los hongos también podrían estar afuera, pero en este caso también pueden estar adentro. Entonces es una manera rápida de identificar la respuesta. La número 25 dice, son caracteres sexuales primarios. Cuando nosotros nos dicen sexuales primarios, piensa básicamente en los órganos sexuales de los individuos.
del hombre y de la mujer. Cuando decimos carácter sexual primario, vamos a hacer referencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, podríamos decir entonces, por ejemplo, la matriz, podríamos decir el útero, podríamos decir el ovario, podríamos decir las trompas de falopio, podríamos decir, por ejemplo, el endometrio, el cérvix, la vulva, etcétera. En el caso de los hombres podríamos hablar del pene, podríamos hablar de los testículos, del escroto, podríamos hablar acerca del epidídimo, podríamos hablar de los conductos deferentes, etcétera. Entonces, los conductos deferentes, etcétera. Entonces, al final podríamos estar hablando siempre de órganos sexuales. Primario significa órganos sexuales. En cambio, los caracteres secundarios son aquellos que ocurren durante el proceso de maduración, cuando nos estamos encaminando a un proceso reproductivo. En el caso de los hombres, por ejemplo, la voz se hace más grave, se desarrolla la musculatura, se ensancha la parte de los hombros, ocurre la aparición de vello axilar, por ejemplo, y vello púbico, la presencia de eyaculaciones, por ejemplo. En el caso de las mujeres, desarrollo de las glándulas mamarias, el ensanchamiento de la cadera, la presencia de la menstruación, por ejemplo, y la presencia del vello púbico y el vello axilar. Eso siempre, estos que les acabo de explicar acá, siempre son secundarios. Los primarios, insisto, están relacionados directamente con los órganos sexuales. En la pregunta nos preguntaron primarios. El ciclo menstrual y el vello axilar son secundarios. El aumento de la musculatoria, secundario. Aparatos reproductores masculino y femenino, pues esta es la respuesta porque estamos hablando directamente de los órganos. Ensanchamiento de hombros, secundario. Engrosamiento de la voz y vello axilar, secundario. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es quirúrgico? Anticonceptivo no embarazo, vamos a decir. No necesariamente los anticonceptivos previenen enfermedades de transmisión sexual. Y quirúrgico significa por cirugía. Un preservativo condón, pues no te pones cirugía. Un diafragma básicamente es un capuchoncito que te pones aquí a nivel del cérvix para que en el momento en el que entre, por ejemplo, el pene y eyacule, entonces, por ejemplo, los espermatozoides tengan una barrera mecánica que impide entrar directamente hacia el tracto uterino. Pero no son tan buenos porque a veces hay espacios y entonces logran filtrarse y entonces se pasan de este lado. El diafragma es una barrera mecánica. La vasectomía es una operación o una cirugía que se le hace a los hombres. En el caso de las mujeres se llama salpingoclasia. Entonces esa sería la respuesta. El dispositivo intrauterino es una barrera mecánica y los espermaticidas son una barrera química, digamos, pero poco eficiente porque básicamente lo que intentamos es matar a los espermatozoides. La siguiente dice, si una planta tiene genotipo RR para el color de la flor, en donde R es rojo y R es blanco, ¿cuál será el fenotipo de la flor de la primera generación si se siguen las leyes de Mendel? Para eso entonces primero tendríamos que hablar acerca de Mendel. Mendel básicamente es el padre de la genética y la genética es la ciencia que estudia cómo se heredan las características o los caracteres. Mendel decía básicamente una cosa, que nosotros vamos a portar o los seres vivos portamos un genotipo y un fenotipo. ¿Qué significa esto? El fenotipo básicamente es toda la información que portes en tu ADN, toda la información contenida en el ADN, mientras que el fenotipo es lo que alcanzamos a ver, es la expresión de la característica. Y él decía que el genotipo siempre puede estar establecido a través de letras, mientras que la expresión está establecida a través de características. Ahorita les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una letra mayúscula que se va a pelear con una letra minúscula, porque Mendel lo representa con letras para simplificar o simbolizar lo que estamos teniendo. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, cuando tengas a la A mayúscula contra la A minúscula, nada más por fuerza y por tamaño, ¿quién va a ganar? Pues vamos a decir que la A mayúscula. Vamos a decir que la A mayúscula significa ojos de color café y la A minúscula significa ojos de color verde. Esa sería la característica. Las letras son el genotipo y la característica es el fenotipo. Entonces Mendel establece lo siguiente. Dice, nosotros estamos hechos a partir de organismos que son organismos sexuales. Significa que nosotros provenimos de una mamá que aportó un óvulo y de un papá que aportó un espermatozoide. Entonces vamos a tener tres posibles combinaciones a partir de las letras o de los genotipos. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Mendel dice lo siguiente. Por ejemplo,
Si la mamá aporta una A mayúscula y el papá aporta una A mayúscula, entonces nosotros vamos a decir que este gameto, o sea, este óvulo y este espermatozoide portan la misma información porque las dos traen A mayúscula. No, como estamos formando un huevito que se llama cigoto, entonces decimos, para decir que es igual, decimos, utilizamos la palabra, perdón, homo, que significa igual, cigoto, que significa huevo, para decir que el huevo trae información igual. En este caso, vamos a decir que es un homocigoto, pero no solamente eso, sino como el color de ojos, en el caso de la letra mayúscula era color de ojos cafés, en este caso, este bebé va a tener ojos de color café. Podría ser que el óvulo, por ejemplo, porte el carácter que es mayúscula y luego entonces tenga uno que sea minúscula. Notemos que ahora son diferentes y entonces vamos a decir que esto es un heterocigoto. Significa que el huevo trae información diferente. La A mayúscula le va a ganar a la A minúscula y la A mayúscula es color de ojos café, por lo tanto el bebé tendrá ojos color café. Pero también podría ser que el óvulo aporte una letra minúscula y que el espermatozoide también aporte una letra minúscula. Ambos traen la misma información, por lo tanto vamos a decir que son homocigotos, pero en este caso el color de ojos del bebé es verde porque no hay nadie que lo opaque. Como decimos que A es como que gana sobre A minúscula, entonces vamos a decir que A es el carácter dominante porque es el que aparece más veces y A minúscula es el carácter recesivo, es el que se deja dominar. Nosotros decimos que en este caso el huevo es homocigoto porque trae la misma información pero trae un carácter dominante. Entonces vamos a decir que es homocigoto dominante. En el caso del heterocigoto es irrelevante que yo diga que sea dominante porque es obvio que esta A le va a ganar a esta A minúscula. Entonces digo solo heterocigoto y asumo que sé que va a ganar el dominante. En este caso son homocigotos, pero son homocigotos recesivos porque el único carácter que aparece es el recesivo, el que se deja dominar. Entonces, con esto en cuenta, vamos a ir a ver dos leyes de Mendel. La primera ley que vamos a ver se llama primera ley de Mendel y básicamente esta ley de Mendel se conoce como la ley de la uniformidad. Si yo te pregunto qué es uniforme o qué significa que algo sea uniforme, significa que todo es igual. Si a ti te dicen que todos van a ir uniformados, es porque todos van a ir vestidos igual. Y entonces la ley de la uniformidad de Mendel nos dice lo siguiente. Básicamente lo que dice es que vamos a cruzar líneas puras. ¿Cuáles son líneas puras? Aquellas que tengan los mismos caracteres en los gametos, es decir, que el cigoto traiga la misma información. Y tenemos de dos, que sea homocigoto dominante o que sea homocigoto recesivo. Y entonces estas son líneas puras porque esta no está combinada y esta no está combinada. Digamos que esta es la mamá y entonces trae un genotipo homocigoto dominante y trae ojos de color café. Mientras que este sea el papá y trae un genotipo homocigoto recesivo con ojos de color verde. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a partir las letras por la mitad porque en los gametos solamente va la mitad de la información y entonces lo que hago es pongo una A mayúscula acá y otra A mayúscula acá. Luego pongo una A minúscula acá y otra A minúscula acá. Y lo que voy a hacer entonces en este momento es establecer algo que se conoce como un cuadro de Punnett. Son cuadros que están hechos para cruzar la información. Y en el momento en el que cruzamos la información, cruzamos las líneas horizontales con las líneas verticales y lo que hacemos es restituir la diploidía, o sea, volvemos a poner la simbología en términos de dos letras. Por convención decimos que siempre la mayúscula va primero, entonces escribo A mayúscula, A minúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y luego A mayúscula con A minúscula. En automático nos damos cuenta que de las 4 cruzas que hicimos, el 100% de las veces sale un genotipo que es heterocigoto para la condición. La A mayúscula nosotros habíamos quedado que era café y la A minúscula quedábamos que era verde. Y también quedamos que la letra mayúscula dominaba sobre la letra minúscula, por lo tanto vamos a decir que el 100% de los hijos van a tener ojos de color café. Así, por ejemplo, si una persona se casa con ojos de color café que sea homocigoto dominante para la condición
con una persona que tenga ojos de color verde, obviamente homocigotos para la condición, entonces no importa cuántas veces quieran tener hijos, todas las veces sus hijos van a tener el carácter dominante, o sea, ojos de color café. Esta es la primera ley y se conoce como la ley de la uniformidad. Si ahora revisamos la segunda ley de Mendel, en esta segunda ley se conoce como la ley de la segregación del carácter, es decir, va a aparecer uno que nunca había aparecido. Y en la ley de la segregación lo que vamos a utilizar es lo siguiente. Decimos que esta es la primera generación. Aquí están los padres y aquí están los hijos. En la segunda ley de Mendel vamos a utilizar la segunda generación y lo que va a decir Mendel es ocupen a los hijos, o sea, ocupen, crucen organismos que ahora sean heterocigotos para la condición. Significa que entonces traen ojos de color café ambos, pero son heterocigotos para la condición. Volvemos a hacer exactamente lo mismo de hace rato. Partimos entonces los caracteres y ponemos A mayúscula con A minúscula. Y luego está A mayúscula con A minúscula. Y entonces lo que vamos a hacer otra vez es ese cuadrito de Punnett que nos permita entonces establecer las cruzas de los individuos. A mayúscula con A mayúscula, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. Y entonces vamos a tener lo siguiente. 25% de las veces sale homocigoto dominante, 50% de las veces sale heterocigoto, nota por favor que hay dos casillitas que tuvieron eso, y 25% de las veces sale homocigoto recesivo. Esto es el genotipo. El fenotipo es de qué color tienen los ojos. Este tiene ojos de color café, este tiene ojos de color café al tener la letra mayúscula y este tiene ojos de color verde. Significa que 75% de las veces los individuos van a tener ojos de color café y en un 25% de probabilidades tendrán ojos de color verde, a pesar de que los dos papás tengan ojos de color café. Y esta es la idea que a veces decimos que los hijos abuelean, o sea, sacan la información de un carácter que ya no se había visto, sino que está presente en los papás, o sea, en los papás de los papás, o sea, los abuelos. Entonces se llama segregación del carácter porque un carácter que no había aparecido, que es el recesivo, ahora aparece. A esta ley a veces se le conoce como la ley 3-1 y hace referencia a que tres organismos van a tener el carácter dominante y uno de ellos podría no tenerlo. A veces me dicen, Oli, o sea que si yo tengo esas características y tengo 4 hijos, a fuerza el cuarto va a salir con ojos de color verde. No, no necesariamente, sino que estas probabilidades se juegan en cada evento. Es decir, si tú vas a tener un hijo, ese hijo tiene 25% de probabilidades de tener ojos de color verde. Si no los tiene, pues ya ganó la otra probabilidad. Y podrías tener 10 y todos de color café, porque en todas las veces ganó la otra probabilidad, pero no quiere decir que no ocurra. Entonces, esta es la segunda ley de Mendel. Con esto en cuenta, entonces voy a ir a contestar la pregunta que viene en el examen y dice, si una planta tiene genotipo RR, esto significa que es heterocigoto para el color de la flor, en donde R mayúscula es rojo, es el dominante, y R es el blanco. ¿Cuál será el fenotipo de la flor de la primera generación si se siguen las leyes de Mendel? Pues la primera generación es esta que estamos hablando, porque la primera generación, según yo, es justamente la que es heterocigota para la condición. Entonces vamos a decir que aparece el carácter dominante y ya me dijeron que el dominante es el rojo, por lo tanto voy a elegir esta como la respuesta principal, pero ya conociendo toda la información de las leyes de Mendel. Para la pregunta número 28 tenemos que dice, la unión que se establece entre adenina y timina y guanina y citosina corresponde a la estructura de la molécula llamada ácido ¿qué? Hay dos tipos de ácidos, uno se llama ácido desoxirribonucleico y otro se llama ácido ribonucleico. En español ADN y en inglés ARN. D hace referencia a la desoxirribosa, que es un azúcar, y R hace referencia a la ribosa. El ADN tiene dos cadenitas y se forma como una escalera de caracol, mientras que el ARN tiene una sola cadenita. Y la característica es que si estos fueran collares de perlas, cada perla se llamaría nucleótido. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Imagínense ustedes que este es el ADN y estas son las perlas. Cada una de estas perlas representa lo siguiente. Tiene un grupo fosfato unido a un azúcar de 5 carbonos que se conoce como pentosa y unido a una base nitrogenada. Esto ocurre en el ADN y en el ARN, pero en el ADN la característica es diferente. El azúcar, o sea, esta parte de aquí se llama
ribosa, que hace referencia justo a la D que aparece aquí. O en el ARN se llama ribosa. Eso es diferente. Pero en el caso, por ejemplo, de la base nitrogenada, nosotros vamos a tener lo siguiente: una que se llama adenina, otra que se llama timina, otra que se llama guanina, por ejemplo, y una más que se llama citosina, que son básicamente los peldaños de la escalera que se van a embonar de manera específica con otro. O sea, la adenina solo se puede unir a la timina y la guanina solo se puede unir a la citosina. En el caso del ARN, la adenina no se une con la timina, sino se une con el uracilo, y la guanina otra vez se une con la citosina. Yo te pregunto, de estas 4 que aparecen en cada uno, ¿cuál es la característica del ADN? Del ADN es timina y del ARN es uracilo. Siempre que aparezca timina, contesta ADN, y siempre que aparezca uracilo, contesta ARN. En este caso, en la pregunta del examen aparece, por ejemplo, timina, que es la que está aquí, y timina dijimos que era del ADN. El AD empieza con desoxi, entonces es el A. Esta es la respuesta. Si fuera ribonucleico, sería entonces que nosotros buscáramos uracilo. Linoleico, etanoico, fólico no tienen nada que ver, solamente desoxirribonucleico o ribonucleico. Hasta aquí entonces terminaríamos con las preguntas que aparecen en los exámenes de admisión para el área de biología, y entonces nos vemos a la siguiente.